la ruta donde los traileros no deben detenerse. Mi nombre es Ernesto Valdés. Tengo 52 años y durante casi 30 me gané la vida manejando tráiler. He recorrido prácticamente todo México. He cruzado desiertos donde pueden pasar horas sin que veas otro vehículo. Carreteras de montaña cubiertas por una neblina tan espesa que apenas alcanzas a distinguir las líneas del pavimento, y caminos en los que uno aprende a no detenerse. Aunque escuche gritos pidiendo ayuda, los que trabajamos en esto sabemos que la carretera tiene sus propias reglas. No hablo de las reglas de tránsito, me refiero a esas advertencias que los operadores más viejos les hacen a los nuevos cuando se reúnen a tomar café en una gasolinera. No recojas desconocidos durante la madrugada. No te estaciones junto a un vehículo abandonado. Si ves luces siguiéndote durante varios kilómetros, déjalas pasar. Y sobre todo, nunca respondas por el radio cuando alguien te llame utilizando tu nombre completo. Yo me burlaba de todas esas historias. Decía que eran cuentos inventados para espantar a los novatos y mantenerlos despiertos durante los viajes largos. Hasta lo que me ocurrió en una carretera entre Zacatecas y San Luis Potosí. Fue en septiembre de 2019. En ese tiempo, trabajaba para una empresa que transportaba carne congelada. Manejaba un tractocamión Kenworth blanco, modelo 2016, con una caja refrigerada de 53 pies. Era una unidad cómoda, bien cuidada, y hasta entonces nunca me había dejado tirado. Aquella noche llevaba poco más de 20 toneladas de producto desde Torreón hasta una bodega ubicada en Querétaro. Había salido cerca de las 6 de la tarde. El viaje debía durar unas 9 horas, quizá 10, si encontraba tráfico o algún accidente. Mi intención era llegar antes del amanecer, entregar la carga y dormir unas horas dentro de la cabina antes de regresar. Al principio todo transcurrió con normalidad. Cené unos tacos en una estación de servicio cerca de Fresnillo. Revisé las llantas. Confirmé que el equipo de refrigeración funcionara correctamente y continué mi camino. A eso de la 1:30 de la madrugada comenzó a llover. No era una tormenta fuerte, era una lluvia fina y constante que hacía brillar el asfalto bajo las luces del tráiler. La carretera estaba casi vacía y la señal del teléfono aparecía y desaparecía. Yo llevaba la música encendida para mantenerme despierto. También tenía conectado el radio de banda civil, aunque casi nadie lo utilizaba ya. Algunos operadores todavía nos comunicábamos por ahí para avisarnos sobre retenes, accidentes, animales sueltos o cualquier otro problema en el camino. Poco antes de las 2 de la mañana, escuché una voz entre la estática. Operador del Kenworth blanco, ¿me copias? Tomé el micrófono. Adelante, te copio. Débil. Durante unos segundos, solo escuché interferencia. Después, la voz respondió. No te vayas a detener en el kilómetro 149. El hombre hablaba muy bajo, casi como si no quisiera que alguien más lo escuchara. ¿Qué pasó en el 149? Pregunté. Hay una unidad atravesada. La comunicación se cortó. Esperé un momento. Compañero, ¿me copias? No hubo respuesta. Pensé que probablemente se había alejado demasiado o que las montañas bloqueaban la señal. Reduje un poco la velocidad y continué avanzando. Unos 15 minutos después, vi un letrero verde indicando que faltaban 10 kilómetros para llegar al kilómetro 149. Recordé la advertencia del radio. No estaba asustado, pero sí más atento. Revisé los espejos. No había ningún vehículo detrás de mí hacia adelante. La carretera se perdía entre la lluvia y la oscuridad. Apreté el volante
y mantuve una velocidad de unos 70 kilómetros por hora. Cuando llegué al kilómetro 148, la música comenzó a escucharse mal. Primero se distorsionó y después la pantalla del estéreo se apagó por completo. Pensé que se había quemado un fusible. Entonces las luces interiores de la cabina parpadearon. El motor siguió funcionando, así que no me preocupé demasiado. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el equipo de refrigeración de la caja emitió una alarma. La temperatura estaba subiendo. Aquello sí era un problema. La carga debía mantenerse congelada y cualquier falla podía costarle miles de pesos a la empresa. Miré el tablero. La alarma indicaba una posible interrupción eléctrica. Mi primera reacción fue buscar un lugar para detenerme. Entonces recordé la voz del radio. No te vayas a detener en el kilómetro 149. Miré el marcador de la carretera. Acababa de entrar en ese kilómetro. Decidí seguir avanzando. Pensé que unos cuantos minutos no dañarían la mercancía. Buscaría un sitio iluminado o una gasolinera más adelante. La lluvia se intensificó. Los limpiaparabrisas apenas alcanzaban a despejar el parabrisas y una ligera neblina comenzó a cubrir el camino. Fue entonces cuando vi la unidad. Estaba detenida sobre el carril derecho, unos 200 metros delante de mí. Era un tráiler viejo, color rojo oscuro, con una caja seca sin logotipo. No tenía encendidas las luces ni las intermitentes. Parecía completamente abandonado. Reduje la velocidad y cambié al carril izquierdo para rebasarlo. Al acercarme, noté algo extraño. La puerta del conductor estaba abierta. No había triángulos de seguridad, conos, ni ninguna persona alrededor. Cuando quedé a la altura de la cabina, giré la cabeza para mirar. Vi a un hombre sentado detrás del volante. Tenía la cara inclinada hacia el pecho, como si estuviera dormido. Pasé de largo. Unos segundos después, escuché 3 golpes provenientes de la caja de mi tráiler. ¡Pum! 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 Los golpes fueron tan fuertes que hicieron vibrar la cabina. Miré por los espejos, pensando que tal vez alguna puerta se había soltado o que una llanta había explotado, pero todo parecía estar en su sitio. Volví a escuchar los golpes. Esta vez fueron 5, más rápidos, como si alguien estuviera golpeando desde el interior de la caja refrigerada. Sentí un escalofrío. Sabía perfectamente que no había nadie dentro. Yo mismo había estado presente cuando colocaron los sellos de seguridad en las puertas. Tomé el radio. Algún operador cerca del 149. Solo respondió la estática. ¿Alguien me copia? Nada. Continué manejando. El indicador de temperatura seguía subiendo y los golpes no se detenían. Pasaban unos segundos en silencio y después volvían, cada vez con más fuerza. En determinado momento, escuché algo distinto. Ya no eran golpes. Parecía que alguien arrastraba las uñas por las paredes metálicas de la caja. Un sonido largo, áspero, que atravesaba el ruido del motor. No voy a mentir. En ese instante sentí miedo. No el miedo que uno siente cuando ve un accidente o cuando un vehículo invade su carril. Era otra cosa. Una sensación pesada, como si alguien se hubiera sentado detrás de mí, dentro de la cabina. Miré el asiento del copiloto. Estaba vacío. Aceleré un poco. La neblina se hizo más densa y la carretera comenzó a descender. Yo conocía esa ruta y sabía que debía encontrar una curva pronunciada unos kilómetros más adelante. Pero la curva nunca apareció. Seguí conduciendo en línea recta durante casi 20 minutos. Los postes, los árboles y los señalamientos parecían repetirse. Primero pasé junto a un anuncio oxidado de una llantera. 5 minutos después, volví
a ver el mismo anuncio. Tenía exactamente la misma pintura descascarada y una esquina doblada. Pensé que quizá había dos anuncios iguales, pero luego vi un automóvil azul abandonado en la cuneta. Tenía el cofre abierto y una puerta trasera hundida. 10 minutos más tarde volví a pasar junto al mismo automóvil. Fue entonces cuando revisé el odómetro. Desde que había rebasado el tráiler rojo, el contador no había avanzado ni un solo kilómetro. Seguía marcando exactamente la misma cifra. Miré el GPS. La pantalla mostraba que me encontraba detenido. Según el aparato, llevaba más de 20 minutos sin moverme. Sin embargo, el velocímetro indicaba 80 kilómetros por hora y las líneas del camino seguían pasando debajo de la cabina. Volví a tomar el radio. Compañero que me avisó del 149. ¿Me copias? La estática aumentó. Después, escuché una respiración. Era lenta y profunda. ¿Quién habla? La respiración continuó durante varios segundos. Luego una voz dijo: Ernesto Valdés, detén la unidad. Sentí que se me helaban las manos. Nunca había dicho mi nombre por el radio. ¿Quién eres? La carga está abierta. Miré el indicador de seguridad de la caja. Seguía mostrando que las puertas estaban cerradas. No hay nadie dentro. Respondí: ya sabemos. La voz soltó una especie de risa ahogada. Entonces, ¿quién está golpeando? Inmediatamente después de escuchar eso, algo golpeó la parte trasera de la cabina. Me agaché por reflejo. El golpe había ocurrido justo detrás de mi asiento. En la pequeña ventana que comunicaba con el dormitorio, miré por el espejo central. No vi nada. Después aparecieron dos manos en el vidrio exterior. Eran manos pálidas y largas, con los dedos cubiertos de tierra. Alguien estaba agarrado a la parte trasera de la cabina, mientras el tráiler avanzaba a 80 kilómetros por hora. Solté el micrófono y pisé el acelerador. El motor rugió. Las manos desaparecieron de la ventana. Durante algunos segundos pensé que me había librado de aquello. Entonces vi una cabeza asomándose lentamente por el costado derecho de la cabina. Primero apareció el cabello mojado, después una frente blanca, finalmente un ojo completamente negro. La cosa estaba colgada entre la cabina y la caja. Me observaba a través del espejo derecho. No tenía nariz. Su boca era apenas una abertura vertical que se extendía desde el labio inferior hasta la garganta. Aparté la mirada y comencé a rezar. No soy un hombre religioso. En ese momento, recité lo poco que recordaba de las oraciones que mi madre me enseñó cuando era niño. La criatura golpeó el vidrio. Una vez, 2 veces, 3 veces. Yo no miré de nuevo. Mantuve los ojos fijos en la carretera y seguí acelerando. De pronto, entre la neblina, aparecieron unas luces rojas. Era otro tráiler. Iba delante de mí, a poca velocidad. Al acercarme, reconocí la caja sin logotipos y la cabina color rojo oscuro. Era la misma unidad que había rebasado varios kilómetros atrás. La puerta del conductor seguía abierta. El hombre continuaba sentado detrás del volante, con la cabeza inclinada hacia el pecho. Intenté cambiar de carril para rebasarlo nuevamente, pero el volante se puso duro. El sistema de dirección dejó de responder. Pisoteé el freno. El pedal se hundió hasta el fondo, pero el tráiler no disminuyó la velocidad. Iba directo contra la caja de la unidad roja. Faltaban unos 50 metros para el impacto. 40. Probelo. 40. 30. 30. El hombre que estaba sentado dentro de la cabina levantó lentamente la cabeza. Lo vi a través del espejo lateral de su unidad. No tenía rostro. En el lugar donde debían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa
y gris. El radio volvió a encenderse. Detén la unidad, Ernesto. No puedo. Abre las puertas. No. Tenemos frío. Aquella última frase no salió solamente del radio. También la escuché detrás de mí, dentro de la cabina. Volteé. Había una persona sentada en la cama del dormitorio. Era un muchacho de unos 20 años. Tenía la ropa empapada, el rostro ensangrentado y una abertura profunda en la frente. Lo reconocí inmediatamente. Se llamaba Raúl. Había sido mi ayudante durante mis primeros años como operador. Raúl había muerto en un accidente en 1998. Yo manejaba aquella noche. Nos habíamos quedado sin frenos bajando una pendiente cerca de Saltillo. El tráiler volcó y la cabina se destrozó. Yo salí con varias fracturas, pero Raúl murió atrapado entre los fierros. Durante años me culpé por lo ocurrido. Él me había dicho que los frenos se sentían extraños, pero yo quise continuar porque necesitábamos entregar la carga a tiempo. Nunca le conté eso a su familia. Raúl, pregunté. El muchacho levantó la cara. Te dije que nos detuviéramos. La unidad roja estaba a menos de 10 metros. Cerré los ojos. Esperé el golpe. No ocurrió. En lugar de eso, sentí que el tráiler caía. Abrí los ojos. La carretera había desaparecido. La unidad se precipitaba hacia un barranco. Giré el volante con todas mis fuerzas y sentí como las llantas delanteras golpeaban algo. El tráiler se inclinó hacia un costado. La caja comenzó a arrastrarnos por su propio peso. Pensé que moriría. Entonces, los frenos reaccionaron. Las llantas chillaron sobre el pavimento. La cabina giró casi por completo y el remolque se dobló detrás de mí. Escuché metal retorciéndose, vidrios rompiéndose y después un silencio absoluto. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente. Cuando desperté, ya estaba amaneciendo. La cabina se encontraba atravesada sobre el acotamiento y la caja había quedado a pocos centímetros de caer por una pendiente. No había neblina, no llovía. La carretera estaba seca. Un grupo de operadores y paramédicos rodeaba la unidad. Uno de ellos rompió la puerta para ayudarme a salir. Me llevaron a una ambulancia. Tenía una herida en la cabeza y varios golpes, pero nada grave. Mientras me revisaban, un policía se acercó para hacerme preguntas. Se quedó dormido. No. ¿Algún vehículo se le atravesó? Un tráiler rojo. El policía miró hacia la carretera. No encontramos marcas de otro vehículo. Estaba detenido en el kilómetro 149. El hombre frunció el ceño. Aquí estamos en el 138. Pensé que se había equivocado. Le expliqué que llevaba casi una hora conduciendo después de pasar el kilómetro 149. El policía volvió a revisar sus papeles. Usted nunca llegó a ese punto. Su unidad salió del camino 11 kilómetros antes. No supe qué responder. Mientras hablábamos, uno de los empleados de la empresa llegó para inspeccionar la carga. Los sellos de seguridad continuaban intactos. Sin embargo, al abrir las puertas de la caja, encontraron algo que ninguno pudo explicar. Toda la mercancía seguía acomodada correctamente. No faltaba nada. Pero en las paredes interiores había cientos de marcas, rayones largos y profundos, como si varias personas hubieran arañado el metal durante horas, tratando de salir. En el suelo encontraron manchas de lodo y huellas de pies descalzos. El equipo de refrigeración no tenía ninguna falla. Según el registro electrónico, nunca dejó de funcionar. La temperatura se había mantenido estable durante todo el viaje. La empresa decidió despedirme. Dijeron que seguramente
me había quedado dormido y que inventaba la historia para evitar responsabilidades. Yo tampoco habría creído algo así. 2 semanas después, regresé al lugar, acompañado por mi hermano. Quería demostrarme que todo había sido producto del golpe, del cansancio o de alguna alucinación. Llegamos durante el día. Recorrimos la carretera hasta el kilómetro 149. No había ningún tráiler abandonado. Tampoco encontramos el anuncio de la llantera ni el automóvil azul de la cuneta. Sin embargo, cerca de un puente había una pequeña cruz de madera. Estaba vieja y cubierta de polvo. Tenía una placa metálica con varios nombres. Eran 5 operadores que habían muerto en ese lugar entre 1987 y 2003. El último nombre era el de Raúl Hernández Salas, mi ayudante. Yo estaba seguro de que Raúl había muerto cerca de Saltillo, a más de 400 kilómetros de ahí. Pero lo que realmente me quitó las ganas de volver a manejar fue encontrar mi propio nombre debajo del suyo. La placa decía Ernesto Valdés Ramírez, septiembre de 2019. No aparecía ningún día, solamente el mes y el año. Le tomé una fotografía con el teléfono. Mi hermano también la vio. Los dos regresamos al automóvil sin decir una sola palabra. Esa misma noche revisé la imagen. La cruz aparecía claramente, los nombres de los otros operadores también, pero el mío ya no estaba. En su lugar había una frase rayada sobre el metal. La próxima vez, detén la unidad. Desde entonces, no he vuelto a conducir un tráiler. Actualmente trabajo reparando motores en un pequeño taller. Nunca manejo de noche y evito las carreteras siempre que puedo. Durante mucho tiempo, traté de convencerme de que todo había terminado, pero hace 3 meses compré un radio viejo en un mercado de piezas usadas. Lo necesitaba para probar el sistema eléctrico de un camión que estábamos reparando. El aparato ni siquiera estaba conectado a una antena. Cuando lo encendí, solo se escuchó estática. Después, una voz habló desde la bocina. Operador Ernesto Valdés. ¿Me copias? ¿Me copias? Reconocí la voz de inmediato. Era el mismo hombre que me había advertido aquella noche. No, contesté. Desconecté el radio y lo arrojé a la basura. A la mañana siguiente, cuando llegué al taller, el aparato estaba sobre mi mesa de trabajo, encendido. Entre la estática se escuchaban varios golpes. 3 golpes lentos. Después, 5 golpes rápidos. Y al fondo, casi oculto por la interferencia, alguien repetía mi nombre. Desde entonces, el radio se enciende solo todas las noches a la 1:49. Siempre dice lo mismo. Ernesto. La carga sigue abierta. No sé cuánto tiempo me queda antes de que vuelvan a buscarme. Por eso, decidí contar esta historia.